Escuchas El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta, siendo las 8:37 de la mañana de este día, lunes 12 de abril. Junto a Héctor Cosio vamos a conversar con el abogado penalista y experto en derechos humanos, Francisco Cox. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Muy bien. Oye, en Chile estamos muy preocupados, como tú sabes, sobre el tema de la narcopolítica, la penetración del narcotráfico en las instituciones. Ahí hay un niño símbolo con toda su red de protección, que es el actual alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, que va a la reelección. Se supo que el partido regionalista verde, presidido por Jaime Mulet, ha presentado como independientes, pero dentro de las listas de su partido regionalista verde, a gente vinculada al señalado Miguel Ángel Aguilera y por lo mismo presumiblemente vinculadas con redes de narcotráfico. Entonces, bueno, estamos preocupados y tú eres experto en México, en Colombia. ¿Cómo ocurrió este proceso de penetración de la política por parte de los narcos? Francisco Cox, tú estás, no sé si hoy día estás viviendo fuera de Chile o en Chile, pero ¿tú compartes esta preocupación? Mira, bueno, yo vivo en Chile, pero estoy viajando, hasta el cierre de la frontera. Viajaba casi todos los meses a México por el caso Ayotzinapa, que obviamente está vinculado con el tema del narcotráfico, y por eso, como conociendo cómo funcionan estas redes. Lo primero que tengo que decir, mire, sinceramente yo no conozco el caso del alcalde ni de las personas, entonces no me atrevería a emitir opinión sobre eso. No conozco los expedientes, no conozco justamente si es que alguna vez fue formalizado o no. O sea, pero obviando ese tema, sin duda que el tema del narcotráfico es un tema que tenemos que preocuparnos y hacernos cargo fuertemente, porque yo creo que Chile todavía está en una situación en la cual no ha tomado el control territorial, pese a que hay zonas en que uno escucha habitualmente que la policía no entra. Eso es inaceptable. La policía siempre tiene que entrar, y justamente cómo funcionan es corrompiendo las instituciones. Entonces, si es que hay gente vinculada al narcotráfico que está ingresando a la política, esto es particularmente preocupante, y generalmente, por lo menos la experiencia mexicana así lo mostró, empiezan con las instituciones más cercanas a las localidades, porque son aquellas que están en directo contacto con la ciudadanía. Entonces, la municipalidad es justamente un ámbito de atracción para el narcotráfico, y espero... Claro, tiene que ver con el control de los territorios. Así es, y por eso, por ejemplo, yo considero que hay gente que anda proponiendo, he visto en distintas propuestas a raíz de la Convención Constituyente y otras discusiones, que existan policías municipales. Eso para mí sería el error más grave. Las primeras policías que corrompen el narcotráfico es justamente la policía municipal. En el caso que les comentaba, el caso de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 estudiantes, inicialmente se pensaba que solo estaba involucrada la policía municipal. Luego, nuestra investigación con nuestro grupo, logramos detectar que estaba penetrado toda la institucionalidad de México: Policía Federal, Policía Estatal, incluso Ejército. Entonces, lo primero que hay que tomar control es sobre el territorio, y eso significa entonces dejar fuera al ejército. Eso también sería un error garrafal en este país, pero empezar a estudiar los casos, no caso a caso, como habitualmente se hace, sino, por ejemplo, cae un narcotráfico, entonces se empieza a ver la red, pero muy despacio. Hay que hacer análisis de los distintos carteles que podemos estar teniendo al interior de Chile y ver cuáles son sus áreas de influencia, hacer un control sobre el patrimonio. Por eso las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos son tan importantes y debiesen tomarse en serio, debiesen dársele seguimiento al patrimonio de los funcionarios públicos, no simplemente un formulario que se inscribe una vez al año y queda guardado quizás en qué cajón de qué autoridad. Sobre eso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Héctor Cosio por acá. Francisco, tú hablas, digamos, de que hay que acercarse al patrimonio. Entonces, claro, cuando uno observa la persecución que se hace en Chile sobre el narcotráfico, es precisamente eso lo que carece. No hay aquí una persecución multifactorial, que me imagino que es la manera más efectiva que
se debe hacer, digamos, para poder ir arrinconando al narcotráfico. ¿Cómo se puede ir avanzando, Francisco, para que precisamente esta persecución sea en ese sentido, que sea multifactorial? Lo que yo primero creo es que hay que empezar a capacitar gente con la capacidad de ser analistas. Si tú vas a Colombia, si vas a México, vas a encontrar fiscales que tienen equipos que tienen analistas. ¿Y qué es lo que hacen esos analistas? Esos hacen un análisis del contexto. Entonces conocen muy bien cómo funciona cada cartel. Además, la vanidad siempre está presente, entonces los carteles les gusta tener su propio sello. En México son sellos macabros en la forma de cómo se deshacen de los cuerpos, por ejemplo, de sus contrincantes o de gente que desaparecen. Ese tipo de estudio de saber qué área de influencia tienen, con qué autoridades se están relacionando, qué sellos tienen y cuál es su estructura, cómo se comunican. Por ejemplo, otra cosa que yo también he comentado, el cartel que nosotros en concreto estábamos investigando usaba BlackBerry como forma de comunicación. Entonces, ese tipo de conocimiento de cómo funciona, cómo piensa y cómo corrompe el cartel es sumamente importante. Pero insisto, yo creo que en Chile todavía está a tiempo de recuperar el territorio. Y eso es clave. ¿Y por qué digo que las municipalidades son tan relevantes? Porque todos sabemos que el contacto cotidiano con el Estado es la municipalidad. Y por lo tanto, se debe ejercer un control muy fuerte sobre las municipalidades para que no permeen el narcotráfico a eso. Entonces, me parece Francisco, ¿sí? Yo entiendo además que, aparte del control de territorio, por lo mismo parten por lo local, los narcotraficantes y sus redes de corrupción, es también por un tema práctico. No sé, tu experiencia y tu conocimiento al respecto, práctico en el sentido de que ahí está la posibilidad de conseguirse, por ejemplo, patentes para que funcionen botillería, compraventas de autos, todos estos negocios que son conocidos por ayudar a blanquear dinero sucio. Entonces hay un tema también de práctico de blanqueamiento de capitales. ¿Es así? Así es, efectivamente, o sea, por eso digo que estas son verdaderas estructuras. Hay un libro fascinante de una investigadora mexicana que se llama Los Zetas Inc., que es justamente ver el narcotráfico como una empresa y cómo se comporta el narcotráfico. Entonces, una etapa, por eso digo, como tú dices, muy bien dicen las patentes, por supuesto, todo eso dice de directa relación con la posibilidad de blanquear la plata. Termina siendo un problema para ellos la cantidad de plata que reciben. Pero junto con eso también, y en otra esfera, y por eso es tan importante y tan preocupante la deslegitimación que está teniendo Carabineros, es justamente el contacto, la confianza que tiene la ciudadanía en Carabineros. Y también, por supuesto, en los fiscales que van a investigar. Que si yo denuncio, efectivamente la persona la van a sacar y no va a estar al día siguiente al lado de mi casa y más encima sabiendo que quien la delató fue ella. Una utilización inteligente de la cooperación eficaz también es importante para que vaya develando la estructura. Insisto, aquí es muy importante conocer el modus operandi de cada cartel o de cada grupo que esté en el área que uno va a obviamente investigar y que quiere sancionar. Y obviamente ver esas ramificaciones. Entonces, el análisis de cuentas corrientes, el análisis de movimientos de patrimonio que hace esta gente y cómo funcionarios públicos que uno puede considerar que pueden estar cerca, tienen que estar especialmente vigilados porque el poder de corrupción de esta gente es muy alto, dado la cantidad de dinero que tienen. Oye, junto a el editor general del Mostrador, Héctor Cosio, estamos conversando en el Mostrador en la Clave con Francisco Cox, abogado penalista y experto en temas de derechos humanos. Héctor. Sí, Francisco, una de lo que uno logra observar cuando ve, por ejemplo, en la extensión del tiempo cómo ha sido la estrategia de lucha contra el crimen organizado, uno se sigue topando con la estrategia, digamos, de perseguir los kilos. Uno cuando observa, por ejemplo, las diligencias de la Policía de Investigaciones, raramente aparecen los nombres vinculados entre sí, entre un grupo y otro, cómo es que efectivamente se logran permear las fronteras de Chile para que pasen cargamentos. Lo que uno observa generalmente es como la persecución del kilo, es decir, como que hay una
como que la estrategia policial sigue siendo esa, ¿no? Tratar de desarticular, qué sé yo, un camión que esté pasando, generalmente estos motivados por agentes encubiertos que son delincuentes, que pasan el soplo, a ese delincuente le dan cierta inmunidad para que diga siga pasando información, pero en definitiva es el kilo tras el kilo. No, uno no logra ver en el tema de narcotráfico una amplitud precisamente que es lo que tú estás hablando, o sea, cómo ir herbanando, cómo ir creciendo también la investigación analítica en torno a esto, porque si seguimos persiguiendo solamente los kilos cuando se sabe que cuando entran 10, cuando se detienen 1 es porque han pasado 10, parece que esto es como, al menos en Chile, es como es pisarse la cola, es como seguir haciendo ya un trabajo que rinde frutos, pero que son frutos bastante escasos, ¿no?, de corto alcance. Sí, y además, o sea, tienes toda la razón, y además el problema que tienes con esa tiene la lógica del caso a caso. Entonces, tú agarras al burrero, al que te traspasa la droga, pero muchas veces no subes de nivel. O generalmente, no sé, cuando hacen esas colaboraciones, si tú ves, por lo menos lo que yo he visto hace mucho tiempo, en colaboraciones eficaces, es muy bajo el conocimiento o la exigencia sobre estructuras que se hacen, sobre ir acumulando información y que la institución persecutora chilena adquiera ese conocimiento. Entonces, efectivamente, la forma de perseguir es análisis de cartel, más que de perseguir la droga solamente. Junto con eso, también lo he dicho, dado los últimos análisis, yo confío en las estadísticas que está dando el Ministerio Público, al parecer lo que más se está incautando y lo que más se está sacando por vía de Chile como de paso es marihuana. Perfectamente, una legalización de la marihuana podría desincentivar justamente el afán lucrativo. Probablemente puede haber otras drogas duras y eso se puede ser una discusión más difícil, pero efectivamente México, por ejemplo, acaba de legalizar la marihuana. En mi opinión, eso en el tema del crimen organizado va a tener cero impacto. ¿Por qué? Porque, insisto, esta gente ya se movió y pasó a ser control territorial. Los Z, por ejemplo, su gran ingreso ya no es solo el tráfico, es el tráfico de personas, es el control territorial para permitirle a empresas pasar por su territorio y el cobro de una comisión. Entonces, el momento ahora es, si nosotros efectivamente, si los datos del Ministerio Público son efectivos y la droga que está usándose en Chile y se está exportando y se está enviando a Europa es marihuana, legalizarlo, tú le bajas el incentivo económico y por lo tanto puedes tener un control de calidad, dejar de perseguir al consumidor o al microtraficante y buscar realmente al narcotraficante e, insisto, recuperar el territorio. Y para eso tú necesitas políticas sociales, de vivienda, necesitas políticas de salud y tratar mucho de los temas de consumo como enfermedad y no como delito. Eso también tendría efectos positivos respecto de la población carcelaria. Es decir, esto se tiene que ver como un tema de múltiples cabezas y no solo una, y muy por el contrario, el peor sistema es justamente, como dices tú, Héctor, ir persiguiendo el kilo y poder mostrarlo en las noticias, un kilo. Lo que hay que hacer es análisis de los grupos y saber a quiénes están influyendo, cómo están haciendo esos pasos. Es muy curioso que en este mismo informe del Ministerio Público aparezca que se está exportando mucha droga desde Chile. Eso requiere necesariamente, porque el narcotraficante no se arriesga al por si acaso le pillan el cargamento. Eso necesariamente puede significar que estén corrompiendo funcionarios de aduana. No sabemos de investigaciones, yo por lo menos nunca he escuchado de condenas por funcionarios de aduana. Entonces, este es, como decir, un análisis, un monstruo de 1000 cabezas que hay que ver todas las cabezas. Tal cual, muchas cabezas y hay que atacarlo multidisciplinariamente, multifactorialmente, como dices tú. Seguramente legalizando la droga blanda, la marihuana, se reduce el problema. Y lo segundo es, más que apuntando al kilo, todo indica, siguiendo lo que tú mencionas, Francisco, es que esto es un negocio. Es decir, evidentemente los narcotraficantes no lo hacen por vocación, nadie tiene vocación de ser narcotraficante, no es como ser doctor, ¿no? Es porque es un negocio y muy lucrativo, y claro, es gente sin parámetros éticos y hacen el negocio para ganar plata. Por lo mismo hay que atacarlos por el lado también de la plata, de que no puedan lavar el dinero
de que no lo puedan ocupar, y si se les pilla, se les quita lo que se haya obtenido ilegalmente, y todo eso que en otros países ha ocurrido y ha ayudado a desactivar, o lo menos a minorar el problema. En Chile se echa de menos, ¿no? Que haya de verdad persecución de los peces gordos y de las platas gordas, y ahí entran, por ejemplo, los estudios de abogados. Si el rol de los abogados en la limpieza entre comillas, del dinero, y de volver lícito cosas ilícitas, es muy relevante, y ha sido relevante en todos los países. No veo por qué acá no le ponen el foco a los abogados y el rol de los abogados. ¿Qué opinas al respecto tú de eso, Francisco? O sea, yo creo que cualquier asesoría que permita, que contribuye a la realización de un delito, obviamente es ilícita, y por lo tanto, si un abogado da la estructura de cómo lavar dinero, sin duda que tiene que ser perseguido. Pero insisto, yo creo que aquí lo que uno echa de menos es un análisis completo del fenómeno, y desde el punto de vista donde yo más conozco es del tema de la persecución, es justamente una persecución inteligente, analítica, que conozca y que vea todas las ramas. O sea, esto que tú dices, o sea, los abogados, la contribución a campañas políticas, nosotros no sabemos si están contribuyendo a campañas políticas y cómo están contribuyendo. O sea, si uno ve, por ejemplo, el fenómeno en Colombia, efectivamente, de la narcopolítica, fue un fenómeno muy, muy importante y muy corruptor de las instituciones, y tuvo que venir fiscales fiscales mujeres y hombres que persiguieron esa como arista, porque insisto, o sea, el poder de corrupción del narcotráfico, de las platas que ganan, es muy grande y es muy significativo. Y vuelvo sobre el tema de ver todos los factores: contadores, abogados, conocer exactamente toda la red. Por ejemplo, en el caso que les decía de Ayotzinapa, justamente se tomó detenido al abogado, porque se le vieron los manejos de las cuentas corrientes, se le vieron las contribuciones, se vio que muchas veces la utilización del secreto profesional, que yo soy el primero en respetarlo, me parece que es fundamental para que exista una defensa, y toda esta gente tiene derecho a la defensa. Me parece impresentable que exista una lista de abogados en la Contraloría que defienden al narcotraficante. Me parece que es contrario al debido proceso. Pero tú sí puedes perfectamente analizar cada uno de los distintos como estructuras y peldaños que tiene esta estructura para justamente desbaratarla. Y muchas veces, incluso estratégicamente, el abogado es el que menos acostumbrado está a la cárcel, y por lo tanto quien probablemente te va a dar mayor información si es que tú logras acreditar que efectivamente tuvo una participación criminal. Francisco, tengo una observación y una pregunta. La observación es que cuando uno mira también en el curso del tiempo las investigaciones, las grandes investigaciones en torno al narcotráfico, uno sigue remontándose a investigaciones que se hicieron, digamos, en los 90. Estoy hablando del Pablo Carrera, estoy hablando de la Operación Océano, donde se hablaba o uno podía advertir que había una intención institucional por perseguir los peces grandes, los peces grandes, ¿no? Estos últimos años, de eso no hemos visto prácticamente nada. Y aquí caben dos alternativas. O Chile dejó de ser un país atractivo para poder sacar la droga al exterior, cosa que yo francamente tengo mis serias dudas, o efectivamente eso sigue pasando de una manera muy importante, y aquí, digamos, no hay ninguna investigación que apunte en ese sentido. Esa es mi primera pregunta. O sea, ¿cómo observas tú, que dijimos que hoy día la persecución no estaba haciendo lo multifactorial que se necesita? Pero ¿qué pasa con Chile en el escenario, digamos, del narcotráfico mundial? Durante mucho tiempo se habló que Chile tenía, digamos, era un vehículo para poder, digamos, llegar a diferentes partes del mundo a través, digamos, de nuestras costas. ¿Cuál es la posición que está teniendo Chile hoy día como tránsito? ¿Dejó de serlo? ¿Y qué pasa con los peces gordos? Para que no se vaya a salir. ¿Qué pasa con los peces gordos? Porque no hay investigaciones que uno vea en ese sentido. Mira, a ver, yo insisto, yo lo que conozco son las estadísticas que da a conocer el Ministerio Público. Y respecto de eso, efectivamente Chile sigue siendo un paso, un tránsito, un punto de tránsito muy importante para Europa. Si no estoy mal y me recuerdo bien, creo que fue el tercer país en términos de, no sé si marihuana o algún tipo de ¿cómo se llama?, de droga blanda que se enviaba a Europa. Entonces
sin duda que sigue siendo importante. Siguen pasando toneladas por nuestro país. Claro, ¿y por qué no sabemos? La verdad que yo no sé si es una estrategia, puede serlo, de hacer el trabajo sin mayor publicitación, pero la verdad que esa segunda parte no puedo responderla, porque como no estoy dentro del Ministerio Público y no conozco en qué nivel de investigación están, yo opino obviamente de lo que es público, y de lo que es público efectivamente hace tiempo que no se ve desbaratar carteles. Pero ojo, que también hay que tener cuidado, porque por eso digo que es tan compleja esta situación. Porque si ustedes ven la situación de México, cuando más se recrudece el narcotráfico y la violencia del narcotráfico, con la incorporación de los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación, es bajo la guerra de Calderón, cuando Calderón incorpora a los militares y le declara la guerra al narcotráfico. Los Zetas, para que ustedes sepan, son todos, la gran mayoría son ex militares mexicanos, y los caiviles, que fueron todos los que hicieron la guerra sucia en Guatemala. Entonces, hay que tener ojo, por eso digo que tiene que ser una investigación inteligente, pero acompañada de políticas sociales públicas, que no solo sea una guerra, e insisto, y ojalá que nunca se les ocurra, como alguna vez propuso el ministro Espina, de tratar de meter a los militares, porque eso lo que hace... No, pues eso es una tontería, y terminan... Claro, y primero aumenta el poder de fuego, pero segundo es una fuente de corrupción de los militares, los militares, ¿o no? Así es. Eso ha pasado en todos lados, terminan corrompidos. Es decir, que mira, cuando las malas ideas y las tonteras imperan hay que tener mucho cuidado. Oye, abogado Francisco Cox, última pregunta para terminar. ¿Cuesta mucho, según tu experiencia y conocimiento, sacar a los narcos de la política una vez que la permean y se meten en política o corrompen las instituciones? Sin duda, es muy difícil. O sea, si, por ejemplo, ve el caso de Colombia. Colombia es un caso dramático en términos de cómo perdió. Y no solo el caso de Pablo Escobar. Muchas veces se cree que como que el gran problema de Colombia fue Pablo Escobar. Sin duda que lo fue, no estoy aminorando eso. Pero una vez que se saca a Pablo Escobar de la Cámara de Diputados, no significa que se acabó la influencia. ¿Y cómo se hace esta influencia? Como dije, a través del aporte de campaña, a través de la cooptación de municipios. Los municipios son una fuente muy importante, porque también hay control territorial. Y ahí entonces, si tú ves la experiencia de México, hay casi todos los casos de corrupción, con desapariciones, con todo lo que conlleva el narcotráfico en México, te vas a ver que el primer peldaño es la municipalidad. Entonces, sin duda que hay que estar muy atento a que esto no ocurra, y para eso hay que dotar de mayores atribuciones, no sé si al CERVEL, para que haga un análisis completo de los candidatos y no solamente una cosa formal, si es que dejaron o no dejaron de militar, y también, ¿no es cierto?, a la UAF, darle más poder para que tenga capacidad, la unidad de análisis financiero, perdón, para que vea el tema del lavado de dinero. O sea, hay que hacer, insisto, un análisis completo de las instituciones y ver cada uno de los pasos, aduanas, o sea, cada vez que tú pasas, o sea, cada kilo que pasa o sale de Chile o ingresa a Chile, tienes que ver toda esa línea y quiénes pueden estar expuestos a eso. Junto a Héctor Cosio, editor general del Mostrador, hemos conversado con Francisco Cox, abogado penalista, experto en derechos humanos, sobre la relación política y narcotráfico y narcorredes. Muchas gracias, Francisco Cox. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Oye, y ahora nos vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más El Mostrador en la Clave. Quiero invitarte a un lugar cooperativo, donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeut es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.